Estimada docente, muy buenas noches, con un saludo cordial. Nos remitimos hacia su persona para poder exponerle sobre el tema de la personalidad, tipos y características en el análisis del caso de la personalidad criminal. Como primera parte tenemos la introducción. La personalidad es un concepto que se refiere al conjunto de características psicológicas que distinguen a una persona de otra y que determinan su forma de actuar, pensar, sentir, biológicos, psicológicos. Se considera que es relativamente estable a lo largo del tiempo, aunque puede cambiar por influencias del ambiente o de la propia persona. La personalidad criminal es un concepto que se refiere al conjunto de características psicológicas que dispone de expresar un estado peligroso, que es una tendencia o una conducta a delinquir. El estado peligroso puede manifestarse en diferentes maneras, con la adaptación social o diferentes patrones de índole social o del entorno de cada una de las personas. Es así que doy continuidad al siguiente compañero para que continúe con la exposición. Gracias. Muy buenas noches, compañeros, abogada. Mi tema es la personalidad criminal. ¿Cómo podemos entender la personalidad criminal? La personalidad criminal es por así decirlo, una actitud la cual quieren desarrollar o quieren comprender una serie de acciones, las cuales se puede contener o se puede discriminar como crímenes o delincuencia. En este caso, la personalidad criminal se puede basar en los lugares donde esta persona creció, algunos traumas que hayan generado durante toda su vida o algunos momentos los cuales la hayan motivado, por así decirlo, le hayan enfocado a realizar dichas acciones o tener dichos comportamientos. La personalidad criminal es tanto observativa y a su vez es tan mediática que esto impulsaría de cierta manera la manera de interactuar y de pensar al momento de cometer un crimen o al momento de hacer un acto delictivo. Asimismo, le doy paso a mi compañera del siguiente tema. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Huasco y hablaré sobre los tipos de personalidad criminal. A lo largo de la historia han existido diversos estudios y teorías que han intentado identificar ciertos rasgos de la personalidad y comportamientos que podrían estar relacionados con una mayor propensión a la delincuencia. Algunos de estos rasgos más discutidos son, en primera, la psicopatía. Los individuos con rasgos psicopáticos tienden a mostrar una falta de empatía y remordimiento, así como una inclinación hacia el engaño y la manipulación. Presentan una tendencia a ser insensibles ante el sufrimiento de los demás y pueden mostrar comportamientos impulsivos y desconsiderados. Segundo, el trastorno antisocial de la personalidad. Las personas con TAP tienen dificultades para cumplir con las normas sociales y suelen tener comportamientos irresponsables. Como tercero, el trastorno límite de la personalidad o el TLP. Se caracteriza por la inestabilidad emocional, relaciones personales caóticas y una autoimagen negativa. Cuarto, el trastorno narcisista de personalidad. Las personas con este trastorno tienen una gran necesidad de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Pueden recurrir a tácticas manipuladoras y cometer delitos si se sienten en su estatus o su imagen se ve amenazada. Y por último, sería el trastorno de conducta en la infancia, en niños y adolescentes. Los problemas de conducta como la agresividad y comportamientos desafiantes y la falta de empatía pueden ser indicadores de un mayor riesgo a involucrarse en actividades delictivas en la vida adulta. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. A mí me toca exponer sobre las características de la personalidad criminal. Todo estudio de un perfil criminológico se hace mediante la personalidad y del contexto social en el que se desarrolla el individuo y del cual vive. Pero, ¿qué aspecto resulta ser el más importante al definir a un criminal? Para poder responder a este interrogante es necesario apoyarnos en la psicología.
¿Pero qué es la psicología? La psicología es la disciplina que estudia los aspectos internos del ser humano, además de la conducta. Así pues, la personalidad puede ser definida como el conjunto de características conductuales que nos hacen diferentes de otras personas y que a su vez resulta la intervención de los factores internos y exteriores. Uno de los factores interiores más importantes que tiene un individuo es el temperamento, pues esto ayuda a constituir nuestra personalidad. La personalidad criminal se estudia y se basa en el perfil de un individuo o de determinada persona, donde se observan distintos aspectos como motivaciones, rasgos, historias de vida, y además es de vital importancia estudiar y definir estos aspectos, los rasgos característicos que influyen para que exista una personalidad criminal en cierta persona. Pero podemos diferenciar algunos componentes que pueden hacer una persona criminal, como el egocentrismo, la labilidad, la indiferencia afectiva, la agresividad. Estas series de elementos definen en gran o en su mayoría la parte como el individuo se manifiesta y se expresa con todo lo que gira alrededor de él, de la manera de reaccionar ante cualquier estímulo, sea de mayor o es poco estable o si tiene firmeza al momento de tomar decisiones. La ausencia, tomemos en cuenta también que la ausencia de efectividad, como el miedo, el amor, la tristeza, es decir, esta persona criminal también carece de sentimientos o los posee en muy bajo nivel. De todas estas características son las comúnmente y frecuentemente poseen los delincuentes, sea en mayor o en menor grado. Gracias. Doy paso a mi compañero. Muy buenas noches, estimada magíster. Mi nombre es María Teresa Sánchez Chávez y el día de hoy voy a hablarles sobre los casos de personalidad criminal. En esta ocasión hemos tomado los casos más relevantes, como son el caso de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y Charles Manson. En el caso de Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, él nació en el año de 1960 y se convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Entre los años de 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes hombres a quienes atraía a su departamento con promesas de dinero o sexo. Una vez allí, los drogaba, los asesinaba y luego llevaba a cabo actos grotescos de necrofilia y canibalismo. Dahmer fue capturado en 1991 cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Él fue condenado a cadena perpetua, pero fue asesinado por otro recluso en prisión en el año de 1994. Por otro lado, el caso de Ted Bundy, él fue un asesino en serie carismático y manipulador que mató a más de 30 jóvenes entre los años de 1974 a 1978. Nació en 1946. Bundy era un apuesto estudiante de leyes que utilizaba su encanto para ganarse la confianza de sus víctimas antes de secuestrarlas, violarlas y asesinarles de una manera brutal. Él escapó de la cárcel 2 veces antes de ser capturado nuevamente en el año de 1975. Fue condenado a muerte y ejecutado en silla eléctrica en el año de 1989. Su caso es notable por la cantidad de atención mediática que recibió y su capacidad para ocultar su lado oscuro detrás de una apariencia aparentemente normal. Y finalmente, el caso de Charles Manson, que por otro lado, él no era un asesino en serie por sí mismo. Él fue líder de una secta conocida como la familia Manson. Fue responsable de varios asesinatos notorios, como el de la actriz Sharon Tate y otras 6 personas en el año de 1969. Manson nació en 1934 y él creció en un ambiente de abandono y delincuencia. A lo largo de su vida, desarrolló una personalidad manipuladora y carismática que utilizó para atraer a jóvenes seguidores y ejercer un control psicológico sobre ellos. Convenció a sus seguidores de que una guerra racial apocalíptica estaba en ciernes y los incitó a cometer actos violentos para acelerar el proceso. Los asesinatos de Tate y las otras víctimas fueron perpetrados por miembros de la familia Manson bajo sus órdenes directas. Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció en prisión en el año 2017. Estos 3 casos son ejemplos extremos de una personalidad criminal, en que los individuos con trastornos de personalidad graves y rasgos psicopáticos cometieron actos horrendos. Sus compromisos y acciones han sido objeto de estudio y de debate en la criminología y psicología, y han llevado a una mayor comprensión de los factores que pueden contribuir
al desarrollo de una personalidad criminal. Sin embargo, también es importante recordar que estos casos son excepcionales y que la mayoría de personas con trastornos de personalidad no cometen actos criminales. La delincuencia es un fenómeno complejo y multifactorial y es fundamental abordarla desde diferentes perspectivas para prevenir y tratar el comportamiento delictivo en la sociedad. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición, estimada Magíster. Muy buenas noches. Gracias.